Bueno, hoy vamos a abordar el concepto de consentimiento informado. Para saber lo que es el consentimiento informado, desde el punto de vista de lo que piensa la gente de la calle, el ciudadano normal, de lo que es el consentimiento informado, el otro día le hice una pregunta a dos personas de mi entorno. Y las dos me dijeron exactamente lo mismo. Me dijeron: el consentimiento informado es un documento que se te presenta normalmente en un hospital cuando vas a ser intervenido por si pasa algo. Lo tienes que firmar. Bueno, pues esto efectivamente no es el consentimiento informado. Esto es un documento que firmamos y que teóricamente recoge nuestro consentimiento después de ser informados, que es muy diferente. Una cosa es el documento que prueba o no que haya habido ese consentimiento informado, y otra cosa es el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Se define en el artículo 3 de la Ley 41/2002, que voy a leer textualmente, que dice lo siguiente: el consentimiento informado se entiende como la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. En resumidas cuentas, y por explicarlo de una forma sencilla, el consentimiento informado exige, primero, que se informe al paciente para que, en función de esa información que se le ha suministrado, es ese paciente, o sea, el paciente, quien decida si se somete o no a esa intervención médica. Las decisiones sobre si un paciente se somete a una cirugía o a un tratamiento cualquiera, o puede ser incluso a un método diagnóstico, no es nunca del médico, es una decisión del paciente. Pero para que el paciente pueda decidir libremente, tendrá que tener la información necesaria para saber cuál es finalmente su decisión. Si no tiene esa información, difícilmente va a poder tomar una decisión libre. Será una decisión condicionada por cuanto le falta información. Y ese es el derecho al consentimiento informado. Realmente es el derecho a la información previa para que nosotros, como pacientes, podamos tomar una decisión al respecto. Eso es exactamente el consentimiento informado. El consentimiento informado, hay que decir que no es una patente de corso. Quiero decir con esto que una vez que se tiene el consentimiento informado de la forma legalmente establecida, como dice la ley, al paciente le han informado y el paciente en consecuencia toma la decisión de intervenirse, esto no libra de responsabilidad, por supuesto, al cirujano o al equipo quirúrgico que haya intervenido al paciente cometiendo una mala praxis, un error, una negligencia médica, etc. Como digo, no por tener el consentimiento informado, el centro sanitario se va a librar de esa responsabilidad. La intervención tiene que ser conforme a la lex artis, por lo tanto, tiene que ser bien hecha, y si está bien hecha y ha habido un consentimiento informado, evidentemente no habrá ningún tipo de responsabilidad para el hospital. Hay que aclarar previamente también un concepto importante, que es el concepto del daño. No hay responsabilidad civil sin daño. Si el daño no se ha producido, no podremos alegar que faltaba el consentimiento para hacer el consentimiento informado para realizar esta intervención, por cuanto no se ha producido ningún daño. Per se, podemos estar de acuerdo en que la falta del consentimiento informado es una infracción administrativa, pero nunca, si falta el daño posterior, nunca será una infracción sancionable desde el punto de vista de la responsabilidad civil. No será exigible la responsabilidad civil. Tiene que producirse un daño si hablamos de indemnización. Si no hay daño, no hay indemnización. ¿Sobre qué cuestiones nos tienen que informar? Pues según el artículo 10 de la Ley 41/2002, de lo que hay que informar al paciente es, en primer lugar, de las consecuencias que va a tener la intervención quirúrgica o de diagnóstico a la que va a ser sometido. No solo las consecuencias, sino también los riesgos típicos. Los riesgos típicos no son los riesgos frecuentes. Ahí ha entrado ya la jurisprudencia del Tribunal Supremo a aclarar que una cosa es riesgo típico y otra cosa es hablar de la frecuencia con la que se da un riesgo. Riesgo típico es el riesgo que aparece descrito en la literatura científica médica, en este caso.
con independencia de que pueda ser más o menos frecuente. Se puede dar un riesgo con muy poca frecuencia y ser considerado típico. Esto, insisto, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, donde ya ha habido varias sentencias que abordan este concepto en estos términos. Debe informarse también al paciente de las contraindicaciones. Todo esto es lo que viene a decir la Ley 2, la Ley 41/2002. Sin embargo, alguna comunidad autónoma, como es la Ley de Castilla y León, la de la Comunidad de Valencia y la de Comunidad Foral de Navarra, contemplan además, cosa que no hace la Ley General, la necesidad o la obligación de que se informe al paciente de las alternativas terapéuticas si existieren, y si no existieren también, que se le informe de que no existen. ¿Por qué? Pues porque esto puede condicionar enormemente la decisión del paciente. Claro, si yo tengo alternativas terapéuticas, a lo mejor opto por una de ellas. Si no me lo cuentan, pues lógicamente mi voluntad está viciada. No tengo esa información y estoy tomando una decisión sin ese requisito previo necesario para mi libertad de decisión, que es tener la información previa. Las alternativas terapéuticas también hay que decir cuáles son. En cuanto a qué es lo que se indemniza, aquí hay que diferenciar muy bien entre lo que es una mala praxis, una violación de la lex artis en cuanto a un error que se pueda producir en la intervención. Imaginemos una cirugía de corazón o de lo que sea, se puede producir un error en el propio transcurso de esa cirugía. Esto nada tiene que ver con el consentimiento informado, ¿de acuerdo? Nada tiene que ver. Si el paciente tiene un problema derivado de esa mala praxis, se aplicará la indemnización, digamos, para entendernos, en su grado máximo, correspondiente al daño que se ha causado. Claro, cuando hablamos de responsabilidad por falta de consentimiento, no es exactamente eso. Lo que se está indemnizando, si ha faltado el consentimiento informado, es la pérdida de la oportunidad que tuvo el paciente de decidir si se intervenía o si no se intervenía. Eso es lo que se está indemnizando. Por tanto, aquí haremos otra píldora jurídica porque aquí por tiempo no cabría, pero la modulación de la indemnización va a depender un poco de eso. Es decir, si está claro que la decisión del paciente no hubiera variado nada, a pesar de que le hubieran dado la información para el consentimiento informado que no le dieron, si a pesar de eso queda completamente probado al 100% que hubiera mantenido su decisión de intervenirse, no habrá lugar a indemnización. Ahora bien, si lo que se ha probado es justamente lo contrario, es decir, que de haber sabido lo que le ocultaron, el paciente hubiera decidido no intervenirse o intervenirse de otra forma en otro centro hospitalario o posponer la intervención, aquí sí que estaremos en un caso de responsabilidad civil en cuanto a la cuantificación de la indemnización, pues correspondiente al máximo que irá en función del daño que se le haya causado. Los casos intermedios, que serán la mayoría, queda un poco al arbitrio judicial, la moderación de esa indemnización. Normalmente irán a la baja, como viene ocurriendo. Todo esto que estoy hablando son criterios jurisprudenciales de nuestro Tribunal Supremo, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de que lo que no queda del todo probado es qué hubiera hecho el paciente, no tenemos claro si se hubiera intervenido o hubiera decidido no intervenirse de haber tenido la información adecuada a tiempo, en esos casos la autoridad judicial, mediante su arbitrio, pues podrá decidir probablemente minorar o aminorar la cuantía de la indemnización, porque estamos en un estadio intermedio entre el probar que no se hubiera intervenido o el probar que se hubiera intervenido a pesar de faltar la información adecuada en su momento. Así que esto es el consentimiento informado. En otras píldoras jurídicas ampliaremos un poco más, pero como concepto entendemos que queda más o menos delimitado en esta píldora jurídica.